Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Si tuviera que reflexionar sobre la mayor lucha interna que veo que se repite una y otra vez, no solo en mi historia, en mi proceso, sino con todas las personas que me dan el permiso para poder facilitar reflexión y conciencia, lo que más se repite es la creencia de no ser suficiente. Esta creencia, vaya que es escurridísima, es una creencia muy necia. ¿Por qué? Porque está demasiado fortalecida, está demasiado arraigada al subconsciente. Se presenta una y otra vez en miles de nuestras experiencias, en miles de espacios, en miles de momentos. Esa creencia de no ser suficiente te lleva a un sentimiento interno de no importa lo que hagas, no importa lo que estudies, no importa los resultados que tengas, nunca va a ser suficiente. Y obviamente eso produce una súper falta de autoestima. Es como vivir con una autocrítica, con el peor enemigo aquí adentro, que es increíblemente duro con uno mismo. Es caer en patrones de perfección y no poder salir de ellos. Es vivir para cumplir las expectativas de los demás. Incluso esas expectativas de lo que tú crees que debes de ser, te las compraste y ahora tú te pones estas expectativas hacia ti. Vives en una comparación constante con los demás, que te hacen sentirte como pequeñito, como insignificante, como que ya, ¿para qué lo intentas? O buscas tanto complacer a los demás que te acabas desdibujando, acabas sacrificando tu propio equilibrio. A veces también esta creencia nos hace escondernos. Escóndete, que no vean que estás haciendo esto, esconde algunas partes de ti, no te muestres, no muestres tu cuerpo, no muestres tal cual eres. Ese es un signo, es una señal de que la mente nos está juzgando. Y esos juicios, te aseguro que no son tuyos, son de alguien más. Alguien más los repitió y tú los adoptaste y ahora los crees como verdadero. Esta creencia también nos va a paralizar de miedo. Miedo a fracasar, miedo a tener éxito, miedo a intentarlo y que no salga bien, miedo a intentarlo y perderlo todo, miedo a intentarlo y ser humillado, rechazado o avergonzado. Hay muchos otros pensamientos que surgen de esta creencia. Y recuerden que de los pensamientos se producen nuestras emociones y esto va a dirigir nuestras conductas, va a motivar nuestro comportamiento. Así que hoy te quiero hablar sobre cómo dejar de sentir que no eres suficiente. Esta creencia, al ser tan escurridiza, para muchos se vuelve a activar y se vuelve a activar. A pesar de haberla trabajado en terapia, a pesar de haber hecho hipnosis, técnicas de sanación, técnicas de reprogramación. Lo primero es entender por qué pasa esto. Primero es entender que esta es una creencia limitante muy arraigada al inconsciente. Y puede ser que esté muy arraigada por varias razones. Puede venir de la cultura. Voltemos a ver la cultura en la que vivimos. Está basada en muchos deberes seres, en muchas expectativas, en muchos estándares sociales. Volteemos a ver la educación que recibimos en la infancia y en el colegio, que se basa en este premio y castigo. Si te portas bien, te doy mi amor. Si eres buen niño, buena niña, tienes mi atención o te doy premios o permiso a. La sociedad también, los estándares sociales, nos han hecho creer, nos han impuesto de que tal cual somos no es suficiente. Entonces tenemos que hacer mucho esfuerzo para encajar. Y voy a hablar esto de andar encajando, que es la peor falsedad del mundo. Así que el primer paso es siempre abordar que esto es una creencia es algo que en ese momento tú estás tomando como absoluta verdad, aunque realmente no es verdad. La mente lo afirma con total seguridad, pero date un espacio, observa ese pensamiento, es absolutamente verdadero que tú no eres suficiente. Y esto nunca es para encontrar culpables, digamos que es la negligencia del inconsciente colectivo que vive en la cultura, que vive en la educación, que vive en nuestra familia, que vive en nuestra sociedad. Esa negligencia del inconsciente que nos enseñó que en algún momento lo que fuimos siendo, lo que vamos siendo, no es suficiente y esto activa un montón de juicios hacia uno mismo. Y nunca vamos a poder llegar a ser una mejor versión si aquí adentro hay juicio. Tú no te desarrollas en amor juzgándote. Esto se trata de que te conozcas, no de que te juzgues más. Si vives en juicio, recuerda que no hay malo ni bueno, correcto,
incorrecto, eso es un acto de la mente. La mente etiqueta todo lo que pasa porque lo quiere ordenar. Porque cuando lo ordena, entonces tienes seguridad del sentido o de las conclusiones que puedes sacar. Pero hay un significado mucho más profundo, que es lo que me gustaría platicar de esto que está sucediendo en nuestra existencia. Y es que tu alma, esa partecita tuya que no se puede corromper, esa partecita tuya que siempre sabe la verdad, es mucho más silenciosa que la historia del ego, ¿no? La historia del ego siempre trae la agenda del yo. Si yo fracaso, si yo no puedo, yo no lo logro, me van a humillar, mis intereses, siempre trae una agenda. No es malo ni bueno, nada es malo y bueno, no estamos aquí para juzgar al ego. Estoy más bien tratando de hacerte ver que hay otra partecita tuya, una partecita tuya que nunca se equivoca, que siempre sabe la verdad, que no se puede corromper, que es una parte tuya muy brillante, muy luminosa, que siempre va a anhelar la exploración. ¿Por qué quiere la exploración? Porque ahí, en la exploración, está el aprendizaje. Y cuando hay aprendizaje hay progreso. Y cuando hay progreso hay un verdadero crecimiento, hay una verdadera evolución. Estamos sirviéndole a la misma conciencia. El crecimiento no está en la teoría, no está en leer libros, está en experimentar, en reflexionar y elegir una nueva verdad, y ese experimento nos permite integrar esos aprendizajes en sabiduría, y esa sabiduría sí es lo que nos sostiene en una nueva presencia, en una autenticidad más real, en una creencia de que sí puedes, de que sí lo vas a lograr, de que si alguien te humilla, no es importante, que importa más el diálogo interno. Entonces, a la hora de estar cambiando nuestras creencias, nos estamos cambiando a nosotros mismos. Estamos liberando esa historia, esa narrativa, y le estamos dando más espacio al alma a que se libere esa parte tuya que siempre conoce la verdad. Entonces, muchas de todas estas inseguridades, todos estos problemas de insuficiencia, están sostenidos, muy enredados con el diálogo interno negativo que sucede en la cabeza. Entonces, por ejemplo, si hay algo que constantemente tú vives, que tienes, que es lo que te hace creer que tú no encajas. Si hay algo por lo que tú siempre crees que te has sentido señalado, te prometo que eso es por una razón. Y la razón no es porque eres inadecuado o que te tienes que hacer pequeñito o para que tengas que pasar invisible. Una fuga energética de la creencia limitante de la no suficiencia es querer pasar desapercibido. Lo peor que puedes hacerte a ti mismo es desdibujarte de tu propia existencia. Si tú ya estás aquí, si tú ya existes, si ya tienes esta vida, es porque la vida te eligió, es porque la vida te quiere con vida, es porque la conciencia te dio esta misión de vivir aquello que hay que vivir para revolucionar el contenido, que esa información de revolución te sirva a ti y a otros, que ayudes a recordar a otros de reencuentro con esa parte tuya y con la fuente. Entonces, digamos que sería como una falta de respeto decirle a la vida, no, yo no quiero esto, ¿ok? Entonces, si la vida nos puso aquí, es por una razón. Y claro que muchas veces va a funcionar repetirnos cosas positivas, pero otras veces, como está tan arraigada a la historia, a la identidad, esta no suficiencia, es mucho más efectivo ir a atender los pensamientos tóxicos, ir a atender la creencia limitante, para entonces disolver esa información. Porque si disuelves esta toxicidad, si disuelves toda esta, que al final es energía, estás limpiando tu pensamiento, estás purificando tu pensamiento y estás haciendo espacio para que entre más de lo positivo. Entonces, el primer paso muchas veces va a ser, primero, identificar el diálogo interno negativo, todas esas cosas negativas que nos decimos a nosotros mismos, esa vocecita del peor crítico, del peor verdugo que vive aquí adentro, cuando te dicen que no encajas, que no vas a pertenecer, que te van a rechazar. A veces, más allá de repetirnos cosas positivas o meditar sobre algo positivo, lo que tenemos que ir a atender primero es lo negativo. Porque cuando yo atiendo lo negativo, lo cuestiono, indago sobre esto. Indagar significa ir tan profundo para poder tomar el aprendizaje sobre uno mismo, y entonces la acción clara surge en automático, ni siquiera la tengo que buscar, porque uno ya comprendió qué es lo que tiene que hacer. Cuando nosotros detectamos estos pensamientos tóxicos, limitantes, de juicio, que nos separan del infinito potencial que sí somos, y atendemos estos pensamientos, cuestionamos su veracidad y los indagamos hasta llegar al aprendizaje, al espejo,
entonces puedo disolverlos. Y cuando yo disuelvo esa negatividad, en mi mente, en mi conciencia, se abre un espacio nuevo para entonces poder producir lo positivo y que lo positivo quepa más de eso. ¿Cómo sabes cuando llegan esos pensamientos tóxicos negativos? Porque llega el desequilibrio. Llega la culpa, la vergüenza, la parálisis, te sientes paralizado a poder actuar. Y una vez que notes esto, uno cuestiona esos pensamientos. Esto que estoy pensando es verdadero, es absolutamente verdadero. Y entonces empiezas a conectar con tu propia verdad, con lo que a ti te resuena verdadero. Esto te ayuda a romper las narrativas y te ayuda a construir una nueva narrativa, un nuevo mundo interior, que eso se va a ver reflejado en el mundo exterior, en donde ya no te estás colocando en estas cajitas de lo que crees que eres y de lo que no debes de ser. Seguirte colocando en cajitas de lo que debes de ser, en juicios, en expectativas, es seguirte limitando. Entonces, encontrarte con tu propia verdad, alinearte a una autenticidad, te regresa al punto cero ilimitado, en donde somos proceso, por ende no podemos limitarnos porque pues, el proceso que somos no tiene ni principio ni fin, no hay límite, no ha terminado, entonces no podemos definir cómo se determinó el proceso. Eres un proceso en evolución de reencuentro con la fuente. Y no tienes por qué darle explicación a nadie, solo tienes que recordarte a ti. Tienes que elegir un diálogo interno, disolviendo el diálogo interno negativo, por supuesto, pero conforme haces este trabajo, tu diálogo interno se empieza a elegir de una forma mucho más automática a uno más maternal, a uno más amoroso, para con uno mismo y por ende con la vida. Entonces, cuando el diálogo interno se convierte en lo maternal, realmente hay un adulto aquí adentro que está pudiendo elegir. Entonces, cuando alguien aparezca en tu vida o algún factor aparezca en tu vida pidiéndote que encajes, observa si hay una vocecita rebelde que te dice, no, para, no queremos eso, no queremos encajar. Escucha eso. No te distraigas con lo de afuera. Tampoco destruyas afuera, hay que hacer esto sin caos, sin drama, pero escucha ese mundo interno, esa vocecita, esa intuición, es partecita del alma. A muchos nos va a llegar un momento en la vida que se ve como, es que no tengo ni idea de quién soy, es que cómo llegué aquí, ¿qué es la felicidad? ¿De qué se trata la vida? ¿De esto se trata la vida? Este momento para mí llegó hace como 7 años. Y antes de eso, al menos yo había vivido en puro piloto automático, donde era completamente infeliz, era completamente miserable por estar intentando meterme en todas estas cajitas y expectativas y juicios y estándares sociales. Lo que quiero decirte aquí es que si estás ahí o si has estado ahí, te estás siendo infiel a ti mismo. Estás solo pretendiendo. Estás pretendiendo que esos sueños son tuyos. Estás pretendiendo que la vida que vives es la que quieres vivir. Si existe esa vocecita rebelde que te dice, te lo dice mucho a su manera, que hay más, que debe de haber más, que la vida se trata de más. Esa parte tuya que sabe que tú estás destinado a tener otro tipo de vida, a tener más gozo, más expansión, más crecimiento, más posibilidades, no solamente la vida limitada que nos propone la cultura. Y ojo con esto, porque eso tampoco es caer en la búsqueda insaciable de la satisfacción eterna de super millennial por creer que todo lo que ves en redes sociales es mejor que tu vida o que la vida de los demás es mejor que la tuya. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando algo en ti, muy en el fondo, te dice que la vida es para algo más. Incluso más allá de lo que puedes llegar a ver en redes sociales. No te distraigas con lo que ves afuera. ¿Por qué digo que estamos pretendiendo? Porque si tú no te amas a ti, ¿cómo pretendes que otro te ame? Si tú no te aceptas a ti, si aquí adentro hay puro juicio, ¿cómo esperas que otro te acepte? Si tú te la vives encajonándote en cajitas de expectativas, en etiquetas, pensando que ahí vas a encontrar tu valor, ¿cómo puedes esperar que alguien más te reconozca como valioso? Ofrecemos lo que somos y también recibimos lo que somos. Todo es un espejo de lo que vamos siendo, porque somos un proceso, no somos una cosa definida. Entonces, ¿cómo abrazarnos? ¿Qué es eso de abrázate fuerte o abraza todo lo que eres? ¿Qué es eso de abrazar toda tu totalidad y tu autenticidad? Y más importante, ¿cómo se logra? Bueno, abrazarnos es
poder abrazar el proceso total que somos. No solo aferrarnos a las etiquetas positivas, a lo que hacemos bien, a los éxitos. No solamente es aferrarnos a las identidades de alguna forma positivas, aceptadas, aprobadas, a los talentos y a los dones, sino abrazarnos, es abrazar todo el proceso, abrazar también el caos, los miedos, los defectos, las carencias, las heridas. Este camino de ser proceso se trata de aceptar la totalidad de lo que somos. O sea, también aceptar el ego, abrazar que el ego tiene un propósito en este camino. No solamente creernos esto de que, ay, sí, somos espirituales. Sí, somos espirituales, pero también somos ego y somos un proceso de totalidad que va a vivir un montón de experiencias con el solo hecho de ser proceso. Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se abraza este proceso? Primero, mi tip número 1 va a ser busca explorar. Busca hacer algo diferente. Aviéntate a probar algo nuevo. Busca espacios que sean nuevos para ti. Observa qué capta tu curiosidad. ¿Qué te da curiosidad conocer, saber, experimentar? Y dale espacio a eso. La curiosidad es la chispa que enciende la inspiración. Y cuando tú le permites a la vida inspirarte, es como estar poseído por Dios por ese momento. Puede ser que en esta exploración no te guste todo, pero es que no te tienen que gustar todo. El punto es que te des permiso de explorar. Así que haz cosas también que te hagan volver a tu alma, que te hagan volver a esa parte de ti más auténtica, en donde no tengas que ponerte máscaras, en donde puedas ser tú y realmente tú. Si es meditar, si es salir a la naturaleza, si es meditar en grupo, piensa en todo aquello que te trae alegría, donde te sientes vivo, donde te sientes realmente bien, simplemente tú, natural tú, simplemente fluyendo con la vida, disfrutando de la vida. Estas son las cosas que te van a devolver a tu verdadero ser. Y cuanto más tengas esta práctica de volver a uno, te estás poniendo en contacto con tu alma, con tu espíritu, más paz vas a tener disponible, más alegre por estar vivo vas a sentir. Y cuando estás en paz, alegre, inspirado, entonces puedes reconocer cuán valioso y hermosísima eres tú y la vida. Y entonces frenas a tu mente de estar produciendo ese pensamiento de insuficiencia falso. Otra cosa que podemos hacer es conecta con personas que admires. Lo que admiras es tu mente reconociendo las posibilidades que también viven en ti. Todo es un espejo de ti, de la relación que tienes contigo. Entonces, en lugar de seguir gastando tiempo en mesas, en círculos sociales en las que solo se hablan de chismes o de otras personas, elige sentarte en mesas que se hablen de ideas, de inspiración, de conceptos que te llamen la atención, de creación. Otra cosa que podemos hacer es date espacio para conectar con lo que te apasiona. ¿Qué te apasiona? ¿Sabes qué te apasiona? Hay que priorizar esa relación con la pasión y cuidar esa pasión. Una gran técnica para poder conectar con lo que nos apasiona es el silencio. Así que también practica el silencio para que le des espacio a esa vocecita rebelde que tiene muchas ganas de vivir lo que le apasiona y ser libre. Esa vocecita rebelde trae un plano de tu verdadera autenticidad, de tu plano auténtico más claro, más elevado. Pero no vas a poder verlo, ni mirarlo, ni reconocerlo si primero no le das un espacio para escuchar eso. Otra cosa que podemos hacer es enfrentar los miedos. El miedo al fracaso, el miedo al éxito, todos los futuros apocalípticos que hoy te frenan, esos vale la pena cuestionarlos. Cada vez que enfrentes a tus miedos, estás liberando un límite energético, estás expandiendo tu visión, estás empujando tu mente a subir de nivel. Y detrás del miedo siempre vas a encontrar un deseo, solo que está escrito al revés. Por supuesto, siempre que llegue el desequilibrio, siempre que llegue ese estrés, es porque se activó un sistema de creencias que no ha sido cuestionado, se mantuvo de alguna forma infantil, y la mente está sacando conclusiones que en su mayoría van a ser falsas. Solo la mente que no ha sido indagada es la que genera sufrimiento. Y muchas veces esta información, que viene de la infancia, por eso el trabajo interno, de la forma que más te guste, pero con tu herramienta o tu espacio o tu facilitador preferido, es importante hacerlo. Todos tenemos una historia de dolor, todos tenemos
uno que otro trauma, si no es que muchos, como en mi caso, de que tenemos que sanar, que tenemos que reprogramar. Yo no creo que exista ninguna persona en el mundo que se libre de esto. Entonces, la sanación es realmente un viaje de toda la vida. Creo que sanamos nuestras heridas en formato de ciclo. Puede ser que sanaste cierta perspectiva, pero de alguna forma puede ser que regreses a experimentar eso, pero de una forma diferente o con otra perspectiva o desde otro ángulo o desde otro lugar. Otra cosa que podemos hacer es observar la comparación de la mente. La comparación que hagas de ti mismo es falsa y autodestructiva. La comparación resta el valor, te mete en narrativas de carencia y todo esto es absolutamente falso. Te separan del infinito valor que eres. Hice otro episodio sobre esto de la comparación y cómo resta valor, que te recomiendo mucho que lo escuches. Otra cosa que podemos hacer es comprométete a hacer proceso. Busca las herramientas que funcionan para ti. Date espacio para construir hábitos que te acerquen poco a poco más a esa autenticidad y a la vida que quieres. Si son rituales, haz tus rituales que te lleven a estar presente. Si es tu terapia, si es tu reflexión, si es journaling, lo que sea. Pero que cada vez puedas, que seas constante en tu proceso. Otra cosa que podemos hacer es cuestionarnos este querer encajar. Porque el sentido de pertenencia no es encajar. Si tú estás cambiando quién eres, no estás perteneciendo. Estás produciendo una idea de lo que tú crees que eres para controlar un resultado que es encajar, pero como eso es falso porque lo estás haciendo desde una identidad falsa, realmente la parte de ti que es real nunca va a sentir que pertenece. Primero, uno tiene que pertenecerse a sí mismo, tiene que ser soberano, a tener decisión propia, a saber que puede elegir pensamiento, a desapegarse del qué dirán o del cómo el otro nos ve, a desapegarnos de los futuros apocalípticos. Y cuando te perteneces a ti mismo, entonces logramos entender que realmente le pertenecemos a la vida. Así que el siguiente punto que podemos hacer para abrazar el proceso que somos es reflexionar sobre qué es la vida para ti. ¿Cómo ves tú a la vida? ¿Para qué crees tú que es la vida? Te puedo compartir lo que yo opino, pero importa más que tú diseñes tu propio sistema de lo que es la vida para ti, de lo que es el universo para ti. Lo que yo opino es que la vida es para que la vivas a tu forma y alineado a tu plano más auténtico. La vida también es para ir progresando, no para estar felices todo el tiempo. No sé si se puede estar felices todo el tiempo. No conozco a una persona que en algún punto de su vida no toque una emoción negativa, pero lo que sí podemos hacer es progresar. Sí podemos progresar nuestra mentalidad. Y si progresamos, entonces hay libertad. Y si hay libertad, entonces hay posibilidades de ser feliz. La vida no es para encajar. No encajes, no busques encajar. La compañía más importante siempre va a ser la tuya contigo y la compañía que sientes de la vida hacia ti, ese abrazo que la vida te da. Y si no estás realmente presente contigo, te estás engañando, estás pretendiendo, te estás dejando vacía. No encajar, de hecho, es una grandísima bendición, porque de alguna forma te obliga a estar solo, a hacer toda esta reflexión. Y obviamente, si quieres atender esta creencia tan escurridiza de creer que no eres suficiente, te quiero contar sobre el taller presencial y online que tendremos sobre la creencia de no ser suficiente. La creencia de no ser suficiente es la que sostiene todas estas fugas energéticas que te acabo de platicar y que te impide a que te abraces con totalidad. Es crearte narrativas de que no puedes abrazar esa totalidad y que tienes que anhelar solo la identidad positiva y rechazar los miedos, los defectos, las carencias, las heridas. Y esto es solo mantener y programarnos para seguir engañándonos y pretendiendo que vamos a ser felices. Y aunque conscientemente podemos entender que sí somos suficientes y que siempre seremos suficientes, a la mente se le olvida. Se le olvida que somos suficientes cuando se activa esta información. La información no indagada, la memoria no sanada, las heridas de infancia. Y cuando uno se le olvida esto, se regresa al último sistema de creencias que se quedó sin trabajar. ¿Por qué lo hace la mente? Porque está intentando restablecer la seguridad y el equilibrio. Entonces, la mente se va a regresar a un sistema de creencias tóxico-limitante con el objetivo de restablecer un equilibrio, pero que realmente va a tener conductas tóxicas y autodestructivas. Entonces caemos en la ilusión
sufrimos la ilusión de no ser suficientes otra vez. Este taller te prometo que equivale a 10 terapias en un solo taller, porque la creencia de la no suficiencia tiene 1000 relaciones. Todo es una relación para el inconsciente y tenemos miles de relaciones intangibles, conceptos intangibles, como el dinero, como el tiempo, como el cuerpo, como la comida, que nos estamos relacionando y también ahí está presente esta creencia. Entonces, este taller es tantísima alta conciencia que es como si tomaras 10 terapias en una sola. Este taller no es aspiracional, esto es trabajo de verdad, es trabajo de reflexión, de mucha indagación, de poder observar de lo consciente a lo inconsciente, ir sacando la información del inconsciente. Es mucho autoconocimiento. Es también desmantelar a todo ese diálogo interno tóxico negativo para poder empezar a construir uno más positivo. Y por supuesto le aplicamos sus buenas técnicas de reprogramación. Vamos a hacer varias sesiones de QLT, vamos a hacer varias hipnosis, te incluye a ti además todo un kit para que puedas sostener esa práctica. Así que te voy a dejar todos los links aquí. Por favor, si estás interesado, escríbeme, cuéntame si te gustó este episodio y estoy para ti siempre que lo necesites.